nace tu motivación para ir por ese camino, por esa vocación de ser voluntario? Aparece cuando teníamos corta edad. En mi familia, mi papá, mi mamá han sido prácticamente los líderes en esta condición. Se dieron ciertas circunstancias, ciertas emergencias, que nos llamaron a hacer algo más de juntarnos en familia e ir a ayudar, sino de buscar gente preparada para poder responder a estas emergencias. ¿Cuáles los valores que guían al SAR Bolivia? Si esos valores humanos los entendemos como los valores que Dios nos los ha puesto en nosotros, entonces sí vamos a poder enfocarnos en lo que significa ser voluntario del SAR Bolivia. De todas las misiones que has vivido hasta el día de hoy, ¿alguna en especial que te cambió para siempre tu forma de ver la vida? A pesar del gran entrenamiento que yo ya tenía y tantos años de entrenamiento, dos situaciones que me han dejado sin poder moverme ni hablar. Hay personas que cuando suena una sirena se detienen, pero hay otras personas que van de frente y deciden avanzar. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast Espacio Sin Miedo, en donde nos enfocamos en historias que inspiran, conversaciones que transforman. Mi nombre es Andrea. Hoy tendremos una gran conversación con un invitado especial. Él es el coordinador nacional del SAR Bolivia. Es una organización que trabaja en primera línea, en atención prehospitalaria, en emergencias, trabaja en búsqueda, en rescate y en la lucha contra incendios. Es un grupo que realmente cada segundo, cada minuto cuenta porque detrás de ellos hay vidas humanas que salvar. Quiero dar la más cordial bienvenida a Bernardo Araníbar, que hoy estaremos hablando de propósito, vocación, servicio y resiliencia. Bienvenido, Bernardo. Gracias por estar en este espacio de Sin Miedo. El agradecido soy yo. Importante el poder transmitir lo que sentimos en esos momentos de emergencia y es compartirlo con todos. ¿Cómo nace tu motivación para ir por ese camino, por esa vocación de ser voluntario? Bueno, en realidad esto aparece cuando teníamos corta edad. En mi familia, mi papá, mi mamá han sido prácticamente los líderes en esta convicción. Habían emergencias, inundaciones, principalmente me acuerdo las inundaciones, donde éramos pequeños, yo tenía unos 4 años y todos mis hermanos teníamos un impermeable, un par de botas y una herramienta. Se producía la emergencia, la inundación y salíamos con mi papá a ayudar a abrir huecos entre las paredes para que el agua fluya y no se inunden las casas. Y en segunda línea aparecía mi hermana, mi madre, con ollas grandes y preparaban algo caliente para los damnificados y también para nosotros. Es cierto que nosotros lo entendíamos como un juego, como una diversión, pero ya era la semillita de la solidaridad. Entonces, a medida que crecía la familia, crecíamos en edad, los conceptos iban transformándose de aventura a una misión. Y ya cuando éramos mayores, es que se dieron ciertas circunstancias, ciertas emergencias, que nos llamaron a hacer algo más de juntarnos en familia e ir a ayudar, sino de buscar gente preparada para poder responder a estas emergencias, para poder ser la respuesta a la necesidad de la gente en emergencias, porque en esa época, hablo del año 85, 86, no había quien responda a las emergencias variadas que se daban en la población, accidentes carreteros, accidentes aéreos, incendios, inundaciones, y no había quien, no había una organización. Existía Defensa Civil, pero no estaba organizada. Existían bomberos de la policía, pero tenían deficiencias hasta de movilidades, de equipo, entrenamiento, etcétera, y no había más. Entonces surgió la idea de conformar una organización de voluntarios, de amigos.
Y como nosotros ya éramos paracaidistas, ya hicimos el paracaidismo deportivo, soñábamos con la idea de llegar en paracaídas a un accidente carretero y atender la emergencia. Soñábamos con que íbamos a despegar inmediatamente del aeropuerto en un helicóptero o en una avioneta y aterrizar en paracaídas y salvar vidas. Fantasía, porque la realidad era un método muy caro, un método no viable y teníamos que ir adecuando, y así poco a poco es que con entrenamiento vimos que la institución debía ir tomando rumbos diferentes. Y es así como nació el SAR Bolivia. Se fundó, fue una iniciativa principalmente de mi papá, que nos involucró a nosotros y nosotros involucramos a un buen grupo de amigos y creció, fuimos 220 voluntarios fundadores. Bastantes, ¿no? ¿Cuáles los valores que guían al SAR Bolivia? Bueno, existe lo que decimos valores humanos, y dentro de los valores humanos hay un montón. Es bien chistoso cuando decimos valores humanos, porque a veces no encontramos esos valores en los humanos. A veces los encontramos hasta en un perrito que es más fiel que las personas en sí, ¿verdad? Pero siempre con la fe y la confianza en que esos valores humanos en los voluntarios serán la línea que ellos deben seguir. Con un factor importante: Dios. Si esos valores humanos los entendemos como los valores que Dios nos los ha puesto en nosotros, entonces sí vamos a poder enfocarnos en lo que significa ser voluntario del SAR Bolivia. Dentro de esos valores humanos hay uno que prevalece, que es la solidaridad. Dios siempre nos dijo: ama a tu prójimo. Y no hablo del amor de pareja, que eso también es sublime y es lindo, hermoso, fantástico. Hablo principalmente del amor hacia toda la humanidad, sean buenos o sean malos, sean rojos, sean azules o sean de lo que sea. Entonces ese amor al prójimo es básicamente el que nos identifica con Dios, y obviamente Dios nos ha puesto los valores humanos con la cabeza de la solidaridad y ser solidarios en base a ese amor al prójimo. Si no sentimos eso, lamentablemente lo vamos a tomar el SAR como una aventura, como un pasatiempo, y eso le quitaría el valor a la institución y al mismo voluntario. Qué importante, ¿no? Lo que dices, amar al prójimo, y es muy bíblico, y que todos los seres humanos deberíamos empezar por eso, pero como sociedad nos falta muchísimo. Y rescato lo que decía, a veces un perrito nos da lecciones grandes de amor a que un ser humano, pero vamos, creo, por ese camino. ¿Y qué habilidades debe tener un voluntario principalmente? Dentro lo que viene a ser nuestro proceso de entrenamiento es muy largo. El SAR tiene 38 años de vida y yo no paro de hacer cursos como alumno. Es verdad, soy instructor de muchas materias, pero aún así, siendo instructor, cada vez tengo que volver a recertificarme como instructor. O sea, uno no es instructor toda la vida, porque las técnicas se van modificando constantemente. Dentro de las 3 áreas, que son bomberos, paramédicos y rescate, existe un montón de materias técnicas. De las más, entre comillas, aburridas hasta las más interesantes. Pero obviamente todas son parte de ese grupo de capacidades técnicas que el voluntario debe adquirir para poder desenvolverse seguro, eficiente y lograr el objetivo de la institución, que es salvar vidas. Entonces, en el área bomberil, por ejemplo, tenemos muchas materias, como empezamos con teoría del fuego. ¿Qué es el fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Porque el fuego sirve, pero si se descontrola no sirve, nos puede matar. Entonces tenemos que ser los eficientes para poder entrar dentro del fuego, poder extinguirlo, controlarlo y no quedarnos ahí adentro como víctimas de. Y eso hablo de los incendios industriales, estructurales, forestales, etcétera, toda la variedad de incendios con los cuales podamos
atender. Y dentro de los industriales no solamente nos ponemos a combatir contra el fuego, sino también contra los propios agentes químicos que puedan existir en la industria. Entonces hay otros factores que considerar, o sea, es un montón de materias dentro del área bomberil. Inclusive desde aprender a usar el mismo equipo de protección que normalmente pesa entre 4 a 5 kilos, que lo llevamos encima y no lo podemos quitar, y es sofocante porque entramos a ambientes totalmente llenos de fuego, con un calor que escapa lo permisible. Obviamente vamos bien protegidos, pero encima, dentro de toda esa protección, está pues la persona que está siendo sofocada por ese calor extremo y tiene que aprender a sobrellevar eso. Por eso tenemos lo que llamamos el horno del bombero, donde los cocinamos a los voluntarios y salen bomberos. O sea, es el punto de entrenamiento, ¿no? Son containers donde se ponen fuegos a diferentes temperaturas y el voluntario empieza de lo más simple hasta lo más complicado y él tiene que saber sobrellevar todo eso. Caso contrario, se puede morir y no es la intención, ¿no? En el área prehospitalar tenemos que saber manejar desde un simple primeros auxilios hasta un manejo de canalizar vía, permitir una permeabilidad de la vía aérea, permitir que esa persona, en nuestro concepto básico, respire, tenga pulso y pueda ser llevado a un centro asistencial de la mejor manera y no cargado como bulto. O sea, hacemos cursos desde lo más simple, que es el inmovilizar una fractura, el controlar una hemorragia, a pesar de que controlar una hemorragia se ha convertido en una especialidad, mantener la vía aérea permeable, lograr que esa persona pues tenga las funciones básicas, los signos vitales óptimos para ser trasladado a un centro asistencial. De nada sirve llevarlo muerto. No, atendemos casos críticos, como a mí siempre me aterra el ver a una persona con un hemoneumotórax y el tener que hacer una compensación en sitio o en tránsito, o situaciones de ese tipo, un tórax inestable, o quién sabe qué, una hemorragia a nivel cadera, que hemos tenido varias, tenemos mecanismos de cómo hacer el cierre del libro, etcétera, ¿no? Y eso mantiene viva la persona. Y luego en el área de rescate, de pronto actividades un poco más interesantes como paracaidismo rescate, buceo de rescate, alpinismo, o lo que alpinismo suena en los Alpes, pero también hemos hecho en los Alpes, hemos tenido la suerte de estar ahí, pero escalada de montaña, ya sea en hielo, nieve, roca, etcétera. Cursos como sobrevivencia en hielo, agua, nieve, selva, donde nos toque. Es decir, materias de ese estilo donde nos preparan para estar como solución a la emergencia cuando vamos a hacer rescate de alguna persona o personas. Como decía, ustedes tienen que ser la solución del rescate, ¿no? Así es. Aparte de todas las herramientas, las técnicas que todo les brinda a través de los diferentes cursos que dan, ¿cómo fortalecen su mentalidad los voluntarios? Porque me imagino que tienes que tener una mentalidad fuerte, estar en ese momento de riesgo donde hay vidas, no sé, en un accidente, en un incendio. ¿Cómo trabajan en la mentalidad? Inicialmente lo que hacemos son presiones psicológicas. A veces a los voluntarios los llevamos al límite, donde el voluntario quiere salir gritando y dice no vuelvo más. Y eso son presiones psicológicas controladas. Les he hablado hace un momento del famoso horno, que parece una broma, pero es una realidad. El voluntario entra ahí, está sometido a esos efectos externos que pueden determinar que él salga gritando y diga no quiero, ya no más. El bucear a profundidad a 10 metros existe una presión, la presión del agua, que hace que inclusive empezamos a sentir un dolor en los oídos y hay que ir compensando. Y el estar ahí adentro genera, hay muchos de los voluntarios, claustrofobia, sienten que se van a ahogar. Entonces hacemos todo tipo de pruebas dentro del agua. A veces entramos sin equipo y nos equipamos ahí adentro, es decir, entramos a pulmón libre y nos equipamos ahí adentro. Entonces les viene la desesperación de que no van a llegar a su equipo, no van a llegar al cilindro de aire
el aire, por ejemplo, en el tema de paracaidismo, aeroabastecimiento, descenso helitáctico, quién sabe qué, es otro factor que hace que el voluntario sienta el famoso vértigo y tenga miedo a acercarse pues, a 2, 3 metros de altura y ya empieza a darle vueltas la cabeza. Y nosotros estamos a 2.000, 3.000 metros de altura o bien 6.000, 7.000, 12.000 pies de altura en una avioneta, a veces sentados en la puerta porque estamos haciendo un operativo de rescate, o estamos al borde de un edificio de 10, 15 pisos y tenemos que descender por cuerdas para entrar a un piso inferior o quién sabe qué. Entonces al voluntario lo sometemos a esas pruebas en su entrenamiento donde él puede determinar no hacerlo más. Pero aquí viene lo más importante. Ese es el entrenamiento. Cuando el voluntario ha pasado todas estas etapas de presión psicológica, viene la más difícil. Y no es una prueba, sino es un examen. Y este examen implica que todo el conocimiento que haya llegado, ese conocimiento técnico, esa prueba y ese control de sí mismo, pues si lo ha llevado a sentir, se queda. Si no, se va. O sea, esta es la parte más difícil. Muchos pasan estas pruebas como Rambo, pero si no sienten que todo eso de sentirse Rambos se va a convertir en un método para salvar vidas y que se lo tiene que llevar en ese sentimiento que les mencioné a un principio, que es el sentimiento de amor al prójimo, ese voluntario, por más buen bombero, el mejor bombero del mundo, el mejor rescatista, el mejor paramédico, no se va a quedar y se va a ir. Esta es la última etapa de evaluación de la preparación del voluntario. Si no siente que está apto para salvar vidas y para dar su vida hacia otros, por otros, porque estamos en riesgo de morir. Por eso nuestro lema es para que otros puedan vivir, aún a riesgo de nuestra propia vida. Entonces, si él no está preparado para poder enfrentar ese desafío, se va a ir. Y es la última etapa. Realmente es dura, ¿no? Todo el proceso que tiene que pasar. Sí y no. Cuando uno está decidido, no hay nada que nos obstaculice llegar. Y si uno está decidido y siente, hay muchos que sienten de entrada y no escatiman esfuerzo y se nota que ese voluntario va a correr, va a llegar hasta el final y lo va a hacer con satisfacción. Y cuando ese voluntario ya ha empezado con eso, pues con seguridad al final del camino a la preparación técnica, ese va a ser un buen voluntario y va a ser un puntal importante. Entonces, la base. Interesante. Hablando ahora tú, que tienes tantos años de haber sido y sigues siendo coordinadora, has pasado por varias etapas, ¿qué te ha enseñado el SAR sobre el valor real del tiempo? Cuando nació el SAR, todo el mundo nos veía como los voluntarios a los que les sobraba el tiempo. A medida que el SAR ha empezado a funcionar, nosotros mismos habíamos generado un cambio en nuestras propias vidas de que no era el tiempo que nos sobraba para ir a ayudar al prójimo, sino era un tiempo valioso que lo usábamos para poder hacerlo. Al punto de que mucha gente a la que pone el pretexto que dice no tengo tiempo para ir, es porque realmente no ha sentido lo que les decía hace un momento, el ser voluntario. Dentro del proceso del tiempo, yo siempre les digo a los chicos, a ver, mañana se van a ir a buscar una tienda y cada uno se va a volver con una hora de tiempo comprado. Suena ilógico, suena irreal, oye, ¿de qué mundo uno vive? Y es la verdad. ¿Dónde compramos tiempo? No hay una tienda de tiempo, pero ¿se puede comprar tiempo? Sí, se lo puede comprar tiempo. O sea, no en una tienda, pero sí en diversas metodologías de administración del tiempo. Por ejemplo, ok, yo puedo generar dinero para comprar tiempo, sí. Y entonces, en lugar de cortar el pasto en mi jardín, porque tardo 4 horas y media, voy a contratar un jardinero que tarda 2 horas
pero yo voy a tener 4 horas y media que en lugar de estar cortando el jardín, pues es el tiempo que he comprado. Para generar el dinero, para pagarle a ese jardinero esas 2 horas que él va a tardar porque es más eficiente que yo, pues voy a trabajar extra y voy a generar ese dinero, pero no tengo que hacerlo en las 4 horas y media que he comprado, sino tengo que generar de pronto en una hora y media o 2 horas máximo. Y voy a comprar 2 horas y media en realidad. Y esa es la metodología de administración del tiempo. Como esas tareas hay muchas para comprar tiempo. Adicional, existen métodos de administración del tiempo. Las tareas compartidas, los tiempos compartidos, que son básicamente metodologías de vida que hacen que uno sí tenga tiempo. Yo me doy lujos de muchas cosas que me dicen, pero con tantas cosas de cómo tienes tiempo. Y sí, nos damos el lujo de salir con mis hijos, nos vamos a pasear, nos vamos de viaje, programamos ir al cine, programamos de todo. Y son actividades que es necesarias dentro de la familia, pero que muchos me dicen, ¿y el tiempo de dónde lo sacas? Cuando uno hace tareas, pongamos un ejemplo así, tareas cotidianas en la casa, estamos ordenando la casa. Pero resulta que tenemos no sé, cualquier cosa. Tenemos la botella de agua en el dormitorio. Tal vez no debería estar ahí, pero ya ok. Y resulta que ya está vacía. La tenemos que llevar a el lugar de clasificación de basura, en el patio. Pero resulta que también tenemos el canastillo de la ropa sucia, que también la lavadora está en el patio. Pero agarramos la botella, la llevamos y dejamos y reciclamos, subimos y recogemos la ropa sucia. Ahí está un tema de juntar las tareas, clasificar las tareas, organizar en las tareas, y se vuelve tan metódico que uno, con una mirada al ambiente, determina qué objetos o qué tareas se las hace compartidas. Entonces, de esa manera, realmente se ahorra mucho tiempo. Ahí es ahorrar tiempo, no comprarlo. Y el tiempo compartido, actividades del SAR, que a veces las comparto con mi familia. O a mí me gusta saltar en paracaídas, entonces, chicos, voy a saltar en paracaídas, ¿quién va a manejar el auto? Nos vemos en tierra y ellos se van al lugar donde voy a aterrizar, aterrizo, si estamos en el Valle Alto, nos vamos a comer algo por ahí, tiempo compartido. Actividad de paracaidismo con vida de familia. Entonces, la administración del tiempo, como muchos dicen, es difícil. En realidad no, existen varias metodologías sencillas que si uno las aplica en su vida va a encontrar tiempo de sobra. Y esto hablando del tiempo, ¿qué sacrificios hay detrás de ser voluntario del SAR? Aquí viene otro tema. No se lo tiene que considerar como un sacrificio. Todos somos instrumentos de Dios. Si Dios nos puso aquí para ayudar a la gente, por el contrario, debemos sentirnos felices de poder ayudar a alguien. Y no es un sacrificio, es un premio. Debemos sentirnos bendecidos de que nosotros somos la respuesta a las emergencias de las personas. Entonces, muchos dicen, 2 de la mañana, emergencia, hay que salir. Si alguien dice eso es que no se está identificando con la misión. Entonces el plan es más bien, en lugar de sentirse sacrificado, es de sentirse premiado y dice, emergencia, caramba, hay alguien que me necesitas algo. Duele despertar 2 de la mañana, salir, etcétera, pero cuando ya estás preparado, ya estás con la convicción y sientes que realmente lo que estás haciendo es valioso y que esos segundos de levantarte rápido o demorar pueden significar la vida o la muerte de una persona, entonces sales rajando, como decimos, ¿no? Y básicamente no se torna como un sacrificio. Muchos dirán, pero es que sudamos el sol, que esto, que el otro, y es un sacrificio. O sea, es parte del entrenamiento y en realidad es parte de el estar preparados para lograr llegar a esa misión, ese premio de la misión que es el SAR. Diferente enfoque, ¿no? Porque muchos dirían, no, se sacrifica la familia, se sacrifica el tiempo, pero como usted dice, es parte de ese premio de haber servido a la sociedad. Es que a la familia, en lugar de ver que se la está sacrificando, se le está dejando una herencia diferente, no dinero, sino valores.
los valores humanos que hablábamos. Entonces, más que pensar en que estamos sacrificando a la familia, es pensar de que les estamos dejando un camino que pues algún momento ellos lo tomarán, como que mi hija ya lo tomó. Ella es voluntaria también de la institución mucho tiempo y ella ya ha entrado dentro de ese esquema de sentir lo que ha aprendido y se dispara. Entonces, no es un sacrificio a la familia, es más bien entregarles el camino de los valores y lo valioso que es ser útil a los demás. Entonces, tampoco es sacrificio a la familia. Además, el tiempo compartido que les hablé, se hace tiempo compartido. Yo comparto actividades con mi hija en misiones del SAR. Y bueno, estamos con ella. Mi hijo pequeñito también, uno que me persigue en mis viajes a las compañías, porque son 16 compañías del SAR. El del medio es más escueto, pero también viaja conmigo. A veces viajo con los dos, a veces viajo con los tres. Entonces, sienten. Y cuando ven que se está completando una misión, ellos disfrutan más que yo. Has hablado de misiones que siempre vas, ¿no? De todas las misiones que has vivido hasta el día de hoy, ¿alguna en especial que te cambió para siempre tu forma de ver la vida? Muchas, la verdad, porque son de diferente connotación. Ha habido 2 misiones en las que yo me he quedado petrificado, a pesar del gran entrenamiento que yo ya tenía y tantos años de entrenamiento. 2 situaciones que me han dejado sin poder moverme ni hablar. Una ha sido más complicada que la otra, una imagen en la que he visto una madre abrazando a sus 2 hijos en un bus y lamentablemente los 3 habían fallecido. Y resulta que estaba agarrando una niña con su cabellito suelto, más o menos de la misma edad que mi hija cuando era pequeñita, y pues la imagen entró directo y me golpeó. Y sí, yo me quedé quieto. Se dieron cuenta y el que venía detrás mío me dijo, mi antiguo, acomódese aquí, apóyese aquí, porque yo no me movía. Me quedé mirando la imagen petrificado. Fue muy doloroso. Me acuerdo, era la flota San Lorenzo y para colmo era una época donde se bloqueaban las carreteras y había miguelitos, por eso fue la causa del accidente. Y bueno, me quedé apoyado al borde, ni me acuerdo sobre qué. Ellos pasaron y el último de mis voluntarios me dijo, venga mi antiguo, lo voy a llevar hasta afuera. Ahí empecé a respirar diferente porque sentía incluso que me asfixiaba y me sacaron caminando, no sé cómo, porque yo me sentía perdidísimo. Me senté y a los 25 minutos como que empecé a entrar en sí en razón, me levanté y me puse a ayudar, pero sí con el sentimiento que todavía me albergaba la relación. Entonces fue impactante. Eso como un desborde, si podemos llamarlo así, de mi actividad y mi entrenamiento. Pero sí han habido otros, variedad, diversos, pero no tanto en el proceso de la emergencia, porque ahí trabajamos con los conocimientos, se salva vidas, sino que cuando los agradecimientos que vienen después, cuando yo estaba, me acuerdo, con mi latita recaudando dinero en la caminata de Urcupiña, se acercaron un par de señoras y yo pues estaba con mi latita hablando con un voluntario nuevito. Le estaba explicando muchas cosas del SAR y etcétera. Se acercaron directamente las señoras, no les dije yo que me den un aporte. Y la señora abrió su billeterita, esas billeteritas pequeñas, la abrió y empezó a sacar todo. Yo le dije, señora, le digo, guárdese alguito, porque me dio pena, guárdese alguito porque más arriba va a tener que desayunar. Eran las 4 de la mañana y estaban caminando. Lo crítico es que la señora levantó la cabeza y estaba llorando. Y me dijo, papito, me dijo, si te pudiese dar más, lo haría. Disculpe. Me dijo, me has devuelto a mi hijo.
Eso vale más. Y es lo que impacta, es el premio que recibimos. Es el pago, porque no recibimos nada a cambio en el sentido económico, pero ese es el pago que no tiene precio. Y bueno, la calmé a la señora, yo también me tranquilicé porque se me hizo un nudo en la garganta, es más, creo que lagrimeamos juntos. Y bueno, me empezó a contar en la emergencia y sí, yo estuve en la emergencia cuando su hijo se accidentó y ella se acordaba perfectamente de mí. Entonces fue impactante. Como muchas de las anécdotas que tengo, en ese sentido fue crítico. Crítico donde realmente nos hace pensar que realmente estamos haciendo lo correcto. Estamos salvando vidas. Como les decía, es una misión del de arriba y sentimos que sí queremos hacerlo. Muchas veces en conferencias que he dado, el otro día en la universidad me decían cuánto les pagan, porque todo el mundo piensa que nos pagan. Y yo entré a decirles que sí, que nos pagan. Y les dije bien fácil. Recibimos un cheque muy grande, especialmente yo, que ya soy uno de los más antiguos que queda, y que soy el coordinador nacional, a mí me pagan mucho más. Porque de todo lo que hacen mis voluntarios me llega un monto. Y les dije básicamente, a ver, piensen, y también se los digo a ustedes, piensen en un ser querido. Y si tiene un accidente, piensen cuánto valdría su vida. No tiene precio. Entonces, el monto de mi cheque es tan grande que no tiene precio. Pero hay un detalle, ese mi cheque no se lo cambia aquí, se lo cambia arriba. Es básicamente lo que nosotros buscamos. Los que entendemos que el ser del SAR o el ser voluntario, pues sí recibimos algo que en esta vida no se lo cobra, se lo cobra arriba. Qué reflexión más poderosa realmente, el recibir el cheque y que directamente venga de arriba. Realmente yo también conmovida por eso. Y es un gran trabajo realmente lo que hacen, ¿no? Como la vida no tiene precio. Nuestro podcast lleva Espacio sin Miedo. ¿Qué factor juega el miedo en un voluntario? Y hay 3 connotaciones importantes. Primero, que a los voluntarios les decimos que tienen derecho a sentir miedo. Es parte del entrenamiento, hacer que sientan miedo. La segunda connotación viene el examen del miedo. Evaluamos el miedo del voluntario, que implica que el voluntario, sintiendo miedo, debe saber canalizar ese miedo y volverlo energía. Y tercero, es que lo decimos, miedo a Dios. Siente miedo a Dios. En realidad, acabo de decir, el miedo lo volvemos energía. Entonces, ese miedo a Dios se convierte en energía con Dios. Esas 3 connotaciones respecto al miedo. Y de todo ese examen del miedo de los voluntarios, tratamiento del miedo, etcétera, porque estar en la puerta de una aeronave, de un avión, con todo el espacio vacío ahí abajo, hay miedo. Estar al borde de un edificio, teniendo que descender por una cuerda que no sabemos, eso es lo que pensamos, no sabemos si nos va a resistir, pero técnicamente la hemos medido para que nos resista. Hay miedo. Y todo lo que hacemos da miedo. Entrar a un incendio da miedo. Y ya como anécdota es que sale siempre una frase entre los voluntarios. Vamos, ni miedo me da. Ni miedo me da. O sea, es como que retroalimentando el miedo en energía y vamos, lo vamos a lograr. Y es así, se ha vuelto un dicho dentro de los voluntarios que
vamos, ni miedo nos da, lo vamos a hacer, hagámoslo chicos, ni miedo nos da, y entramos y hacemos y salimos. Entonces es canalizar ese miedo en energía y obviamente con la misión principal de que esa energía es Dios y Dios está con nosotros y Él quien nos cuida. Básicamente va por ahí. Bueno, el tiempo ha pasado realmente muy rápido. Me quedo con varias preguntas. Yo creo que es para un segundo episodio. ¿Qué le dirías a aquella persona tal vez que quiere ser voluntario, quiere entrar al SAR, pero está entre esa duda que a veces tal vez no me va a dar tiempo, porque todos los voluntarios tienen sus segundas actividades, son profesionales, pero a veces tienen esa duda, digamos, de querer entrar a ser voluntario, si bien tal vez está en su corazón, pero hay esa duda, ¿qué les dirías? Lo primero es que si hay dudas, hacer un análisis de esas dudas y tomar decisiones. Porque la persona que tiene dudas y nunca las resuelve, cuando se esté muriendo va a seguir teniendo dudas y nunca va a haber logrado hacer nada de lo que él quería hacer, cualquier cosa que sea. No les hablo solamente de entrar al SAR, hay un montón de voluntariados. Están las famosas damas de rosado del Hospital Viedma, que yo las admiro mucho. Están también los voluntarios de hogares de niños, 47 hogares de niños en Cochabamba. ¿Será que se conocen todos y qué necesidades tiene cada hogar de niño? Están los hogares de ancianos, que a veces hay ancianos que tienen todo, tienen comida, tienen ropa, tienen todo, pero no tienen una compañía y alguien que les charle 20 minutos. O que escuche a ese anciano 20 minutos. De pronto puede hablarnos incoherencias porque a veces están en una etapa difícil, pero basta que esté nuestra presencia ahí para sentir que ese ancianito pues está feliz de que le escuchemos aunque sea sus incoherencias. Hay un montón de voluntariados. Si hay dudas de ser voluntario en algo, nunca lo van a lograr. Si hay dudas en ser profesional, nunca lo van a lograr. Si hay dudas en querer ir a jugar fútbol o lo que sea, nunca lo van a lograr. Resolver sus dudas es lo importante. Desafiar a uno mismo, mirarse en el espejo y tomar decisiones. Si uno toma la decisión, la convicción viene y se logra, por más difícil que sea. Simplemente es querer hacerlo y se lo hace. Tantas cosas difíciles que hay en el mundo y se lo hace. Entonces, si uno quiere hacerlo, lo va a hacer. ¿Por qué otros sí, no nosotros? Entonces, yo siempre les digo a mis voluntarios, si yo he saltado en paracaídas, tú lo vas a lograr también. Si yo he salvado una vida, tú lo vas a lograr también. ¿Por qué? Porque somos iguales, porque tenemos las mismas oportunidades. Toma la decisión y lo haces. Y a veces lo hacen mejor que los hemos formado, porque bien sabemos que el alumno es mejor que el maestro. Así que tengo voluntarios increíbles que hacen maravillas mejor que yo. Seguramente, y como te tienen a ti de ejemplo y de maestro, mucho más. Quisiera, Gracias. para ir finalizando nuestro podcast, quisiera que dejes un mensaje cortito a la audiencia, tal vez a alguien que quiera ser voluntario, que invites para unirse. Salvar vidas, salvar y ayudar a la persona que nos necesita no tiene una denominación ni un concepto aquí en la tierra. Si quieres hacerlo, ven y conoce lo que significa eso, te vas a sentir maravillado. Te esperamos. Muchas gracias, Bernardo. Realmente ha sido una conversación muy emotiva, muy inspiradora, de mucha reflexión. Y también quisiera que hagas la invitación si tienen tal vez las redes sociales, si tienen una página, si tienen un número de celular, donde la gente les puede hacer, porque también los recursos vienen de la gente que les colabora, ¿no? Invitar también tal vez a la audiencia, a alguien que quiera colaborar, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, todos conocen nuestra oficina, en todo caso si es aquí en Cochabamba, y si es a nivel nacional también, nuestras oficinas son muy bien vistas. De todos modos, tenemos una página web que es sarbolivia.com. Ahí están todos los datos necesarios para acudir, ayudar a otros y ayudarnos a nosotros. Y al ayudarnos a nosotros, pues van a ser parte del gran proyecto de SAR Bolivia, porque entre todos, como bien dice nuestra moneda, la unión hace la fuerza y lograremos muchas cosas.
Muchas gracias, Bernardo. Espero que no sea la última vez. Creo que podemos hacer un segundo episodio de tantas cosas que podemos compartir, sacar de tu historia, de los voluntariados, para mucha gente también inspirar y ver, ¿no?, este valor real, el de servicio, el que la vida no tiene un precio. Gracias, cuando guste. Si esta conversación te inspiró, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, principalmente por YouTube. Suscríbete, dale like para no perderte los siguientes episodios. Y me quedo con esta gran reflexión. Salvar una vida realmente no tiene precio. Y les invito, si alguien quiere formar parte de este voluntariado del SAT, puedan aproximarse a sus oficinas. Muchas gracias y hasta la próxima.